Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Recapitulando un poco lo que ya fuimos a desarrollando en las clases anteriores, en la unidad 1 pudimos ver el trabajo intelectual y la gestión del conocimiento. Hablábamos de qué son los trabajos intelectuales y las condiciones que debemos llevar en cuenta a la hora de estudiar. Teníamos dos tipos de condiciones que son las condiciones ambientales y las personales. En las condiciones personales teníamos lo que era la atención, concentración, motivación y el ánimo. En las condiciones ambientales hablábamos del lugar de estudio y de los materiales de apoyo. Vimos también los distintos tipos de aprendizajes y la teoría de la inteligencia múltiple. En la unidad 2 hablábamos de los métodos y técnicas de estudios. Algunas de las técnicas que estuvimos viendo son la toma de apuntes, el subrayado, esquemas, mapas conceptuales, resumen, síntesis, entre otros. En la actividad a desarrollar la clase anterior, tuvimos que elaborar un mapa conceptual después de la lectura de un artículo publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos sobre el tema de la incursión de las TIC en la educación superior. En el día de hoy vamos a aprender un poco más de dos de las técnicas de estudio, que es el subrayado y el esquema. Subrayar es señalar letra, palabra o frase que contiene ideas fundamentales de un tema. Se lo hace mediante líneas, resaltadores o otros materiales. Resaltar mediante el subrayado, con trazos diferentes, colores y frases principales y palabras claves de un texto, además de los enlaces, que pueden favorecer la comprensión o estructura del texto escrito, es decir, resaltar aquellas frases o palabras que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. ¿Qué debemos subrayar? La idea general, las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas complementarias o también detalles. ¿Cuándo se debe subrayar? No se debe subrayar en la primera lectura. Las personas entrenadas en la lectura comprensiva lo pueden hacer en la segunda lectura. Las personas menos entrenadas en la tercera lectura. Alguna de las funciones del subrayado es que ubica rápidamente la comprensión de la estructura y organización de un texto. Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. Se incrementa el sentido crítico de la lectura, ya que destaca las ideas principales de un texto. Es condición indispensable para diseñar esquemas y resúmenes. Favorece la capacidad de análisis y síntesis. Para comprobar si se ha subrayado correctamente, se pueden formular preguntas sobre el contenido y si las respuestas están contenidas en las palabras o frases subrayadas, entonces el subrayado está bien hecho. El esquema es la expresión gráfica del subrayado, que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. ¿Cuál es la importancia de realizar un esquema? Porque permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema. Seleccionemos y profundicemos los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. Esta técnica consiste en leer el texto y posteriormente reescribirlo con sus propias palabras. Al terminar, se lleva a cabo una comparación de la fuente original con su redacción y para finalizar, se afinan las ideas principales para lograr una mejor comprensión del tema. Existen diferentes tipos de esquemas, tales como el gráfico con flechas o llaves, el numérico con números arábigos, números romanos, letras mayúsculas o minúsculas, el ramificado, el de flujo y el radial.
El esquema de llaves, como su nombre lo indica, llaves o corchetes para agrupar ideas. En este caso, la idea principal sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias y de cada una de ellas parte una nueva llave para explicar las ideas complementarias. El esquema de llaves también se conoce como cuadro sinóptico. Otro de los tipos de esquemas que también tenemos es el esquema de flechas. Sigue el mismo principio del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas. Para muchos, este método les ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido de dónde salen. También tenemos el esquema de desarrollo. Este tipo de esquema parte de una idea central que se va desarrollando a partir de otros conceptos relacionados. Generalmente, la idea principal se ubica en la parte superior de la hoja. A partir de allí, se van enlazando los conceptos secundarios hacia abajo. En los esquemas de desarrollo, la jerarquización puede ser numérica o alfabética. Este tipo de esquemas es bastante utilizado en los artículos científicos y en los trabajos de investigación. Tenemos el esquema radial. Este tipo de esquema recibe este nombre por la forma en la que están relacionadas las ideas. Según este modelo, el concepto principal va en el centro. En un radio más inmediato van los conceptos secundarios y a su vez rodeados de las ideas complementarias. Algunas de las ventajas de la utilización del esquema es que nos da una visión de conjunto del tema a estudiar. Es un ejercicio de síntesis, aumenta la capacidad de atención y concentración, desarrolla la destreza en el análisis, permite practicar el subrayado y la lectura comprensiva. Es un aliado a la hora del repaso. Las fases para la elaboración de un esquema. Toma de contacto con el texto, que sería la primera lectura. En la segunda lectura, el subrayado. Elige el concepto clave y ponlo como raíz o centro del esquema. Selecciona las ideas secundarias o temas que necesiten ser ampliados. ¿Cómo elaborar esquemas? Lectura atenta del texto y materiales complementarios de nuestro objeto de estudio. Búsqueda del significado de términos desconocidos o de difícil comprensión. Utilizar para ello el diccionario. Ordenar los contenidos. Elección del tipo de esquema. Cuando hayamos decidido el tipo de esquema que vamos a utilizar, debemos mantener ese formato hasta terminar la tarea. Empleo de colores, subrayados o distintos tipos de o tamaños de letras, estableciendo los niveles de jerarquía según la importancia de cada concepto. La actividad que vamos a realizar es la elaboración de un esquema aplicando primeramente la técnica del subrayado. ¿En qué consiste esto? Tenemos un artículo que se denomina Retos de las Universidades en el siglo XXI, publicado en la revista científica de Redalic. Vamos a leer este artículo, así como para elaborar nuestro subrayado tenemos que llevar en cuenta que debemos hacer como mínimo 2 lecturas antes de empezar a subrayar. Luego de hacer nuestras 2 lecturas del artículo, realizamos nuestro subrayado de los temas principales, secundarios y si hay algún tema complementario. Luego de terminar nuestro subrayado y en base a lo que subrayamos, elaboramos nuestro esquema. Al terminar nuestro esquema, vamos a tomar una foto de la página, de una de las páginas del artículo de nuestro subrayado y vamos a insertar como imagen en el documento en la parte de la actividad 1. Luego podemos elaborar nuestro esquema a mano y hacer lo mismo, insertar como imagen en la parte de la actividad 2. O podemos utilizar la barra de tareas de Word para hacer nuestro esquema. Cualquier duda o consulta referente a la actividad o contenido pueden realizarlo en la parte de foros de la plataforma de la institución.